Buenos días, hermoso capital humano. ¿Cómo están? ¿Quieren hablar sobre la posverdad, la sociedad del espectáculo, la mitología, la estética pseudofascista, el conservadurismo posmoderno y el debate de Joe Biden contra Trump? Han venido al lugar correcto. ¿Cómo están? Miren cómo me tomo las cosas con calma. Por más que el mundo se esté incendiando, la urgencia del análisis debería ser inversamente proporcional a su potencial catastrófico. Buenos días, qué gusto verlos. Hablemos del debate de Biden contra Trump. Qué complicado, ¿no? Digo, para empezar, voy a hacer un par de cosas. O sea, primero voy a dar como mi noción inicial de lo que pasó. Perdonen por la voz, la verdad es que tengo una gripa horrible. Resulta que no es COVID, nada más es una, como, no sé, una gripa pesada. Llamarle a esto un debate es un insulto para los debates, para empezar. O sea, cualquier persona que diga que esto es un debate o referirnos a esto como debate me parece, vulgar, güey, por lo menos. O sea, en esto no tiene nada que ver con un debate. El hecho de que le sigamos diciendo debate me parece completamente absurdo. Lo tenemos que analizar desde Guy Debord, desde la sociedad del espectáculo, y cómo estamos viviendo esta época de imágenes y videos y entrar en contacto con la realidad solo a través de estas imágenes y videos. Después les voy a poner un videito corto donde están como los mejores momentos del debate y voy a platicar algunas cosas sobre lo que sucedió. Y al final les voy a dar un poco como mi visión de lo que refleja todo esto y la preocupación de todo esto, ¿no? Pero bueno, primero que nada, este debate, lo que muestra es café sin leche contra café sin crema. Digo, se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, pero a grandes rasgos lo que estamos viendo es un posmoderno conservador reaccionario, Trump, y un neoliberal clásico, que es Biden. O sea, básicamente esas son las dos opciones que se te presentan en el mundo. Tienes una opción que es reaccionaria, autoritaria, conservadora, posmoderna, que quiere regresar al pasado con Make America Great Again y promueve una agenda antisemitista, racista, pseudofascista, más bien neofascista, o pudieras decirle fascistoide, dependiendo de cómo quieras usar el término. O tienes a Biden, que es un neoliberal clásico, que lo que quiere es mantener el status quo, mantener las cosas como son, pretender que habla de algunos temas interesantes, pero a grandes rasgos mantener la dirección de la historia tal cual como está. Esas son las dos opciones que se nos presentan. Ninguna de ellas es un cambio real, pero esas son las opciones a las que tienes. Es como si te invitan a un restaurante, llegas y dices de que, oye, tenemos un sándwich de fetos o tenemos una sopa de placenta. Y dices, ay, cabrón, ¿es chile? ¿No tienes nada más? ¿No tienes arroz o frijoles o un taco o un burrito, una ensalada, lo que sea? No. Eres libre de escoger. Puedes escoger lo que tú quieras. Un sándwich de feto o una sopa de placenta. Lo que tú prefieras. Aquí tenemos varias opciones para usted. Esto es básicamente la representación de la democracia moderna, claramente percibido en este hermoso debate entre Joe Biden y Trump, ¿no? La verdad es que, o sea, visto desde el ángulo de sociedad del espectáculo, lo interesante aquí es que tienen que entender que en el debate no se hablan sobre hechos, se hablan sobre opiniones, percepciones y conflictos de narrativas sobre hechos, pero los hechos no podrían estar más alejados de la discusión. O sea, prácticamente lo que se volvió esto fue una competencia de gritos, una novela de dos gritones. Farid, otro episodio urgente, nada más deja que se me quite la gripa, güey. O sea, dos personas completamente gritonas, desesperadas, completamente encapsuladas en su propia narrativa, en su manera de entender la realidad, en su versión de las cosas, sin ningún punto de contacto, sin ningún punto intermedio. O sea, no comparten absolutamente ningún middle ground, no hay nada de qué discutir, no hay un debate, no hay una construcción sobre conocimiento, no hay una intención de acercarse más a la verdad. No hay una búsqueda de conocimiento real, lo cual debería determinar la intención de un debate. No, es una competencia de gritos, es todo lo que tú dices es falso, todo lo que yo digo es verdad, y del otro lado exactamente lo mismo. Todo lo que tú dices es falso y todo lo que yo digo es verdad. O sea, no tuvo nada de debate. O sea, prácticamente podrían haber sido dos pantallas de inteligencia artificial con talking points preprogramados
gritando sus argumentos, porque pues nunca hubo una conversación. O sea, no conversaron. Deja tu debate. Esto se me hace que ni siquiera califica como una conversación, porque no hubo conversación. O sea, tal vez un intercambio de insultos reaccionariamente diciendo, tú alguna vez dijiste que los militares eran unos idiotas y mi hijo fue militar. ¿Cuál de tus hijos? ¿El drogadicto o el otro que es un fracasado? Es como que, ¿esos son las personas que son responsables de países? Deja tú de países, del país que marca la hegemonía global. Ese es un problema serio, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de algunos de los mejores momentos del supuesto debate entre Trump y Biden y voy a ir comentando, ¿no? Está en velocidad rápida. Digo, lo primero que pasó que fue raro es que fue el primer debate donde no se dieron la mano. Siempre se dan la mano al principio y en este, por precaución de COVID, no se dieron la mano, lo cual ya marca un nuevo momento de la realidad, ¿no? La primera pregunta fue sobre qué va a hacer Trump en relación a este lugar del Supremo Tribunal y que supuestamente los republicanos habían pedido en la administración pasada, que como faltaba poco y las indicaciones de los jueces en Estados Unidos es un cargo vitalicio, o sea, una vez que te lo dan, tienes toda la vida para fungir esa función. Entonces decían, pues, los republicanos nos habían prometido que no se iban a tomar decisiones en el último semestre de un periodo presidencial y se iban a esperar hasta después de las elecciones y ahora están rompiendo su promesa. Y no solo eso, digo, pues obviamente es obvio, Trump es un mentiroso patológico y prácticamente lo que está tratando de hacer la derecha de Estados Unidos es establecer un nuevo régimen fascista. Entonces es obvio que iban a tomar la oportunidad, ¿no? El segundo punto que platicaron fue sobre cómo Trump guió el país durante la pandemia. Y digo, la verdad es que esto lo he analizado N veces, entonces no quiero caer en redundancias, pero prácticamente los países populistas de derecha fueron los peores fracasados en la pandemia, o sea, fueron los que tuvieron los peores números, el más número de casos, el más número de contagios, el mayor número de muertos. O sea, los países que salieron peor en la pandemia fueron los populistas de derecha, como Trump, Bolsonaro, Modi en India. En fin, estos fueron los peores de todos, ¿no? Y además, pues digo, está el hecho de que pues, Trump sabía desde febrero y pues como es completamente un juego de manipulación de opiniones, prefirió no decir nada y simplemente mantener al país bajo su yugo durante la pandemia y sacrificar a la cantidad de gente que sacrificó, ¿no? Digo, fuera de eso, el hecho de que Trump no deje hablar a Biden y todo el tiempo está interrumpiendo me parece insoportable, güey. O sea, sinceramente, aquí es un niño malcriado. Es un niño al que necesitan ponerle límites, o sea, en el sentido de nunca creció. O sea, no entiende las reglas básicas del comportamiento social. O sea, sí deberían de quitarle el micrófono. O sea, entiendo que inclusive el moderador, si no me equivoco, trabaja en Fox News, ¿eh? O sea, es un moderador que escogió. Deben de haber hecho toda una pelea de quién iba a ser el moderador para que no fuera sesgado hacia ningún lugar y ni el otro. Y deben de haber acordado, porque creo que este comentador es de Fox News y es de los más críticos de la derecha dentro de Fox News, si es que existe tal cosa, ¿no? Porque pues aún así tiene que estar planeado qué tan crítico puede ser dentro de Fox. Pero pusieron a este moderador que aún así me parece que fue demasiado complaciente con Trump y su irreverencia y su actitud esta completamente descarada, ¿no? Yo si lo hubiera callado, yo creo que sí merecía haber muteado el micrófono y mínimo establecer eso. Después hablaron del tema de que Trump solo pagó $750 de impuestos, lo cual, a ver, pues, nada nuevo. Aquí dijo que pues, lo han tratado muy mal, dice que es mentira, que no es verdad, que eventualmente va a salir su reporte de impuestos. Y la verdad es que, ¿qué importa? O sea, sinceramente, ¿qué importa? O sea, porque ¿qué es lo que están tratando de hacer? A menos de que sea una intención de impeachment, como decir, perdón, hiciste fraude fiscal, te vamos a meter a la cárcel. O sea, si quieren desmoralizarlo, no han entendido que la base votante de Trump no tiene moral. O más bien, la moral de la base votante de Trump es la misma moral de Trump. O sea, es más, la gente que defiende a Trump va a decir el tipo de cosas de que, qué bueno que no pago impuestos, jajaja, jódanse, pinches idiotas, de que ojalá todos los millonarios nunca paguen impuestos. O sea, eso es lo que no entienden, ¿no? Otro punto importante fue el tema del racismo, que fue pesadísimo. O sea, dos cosas que son esenciales resaltar aquí en este tema del racismo, que le voy a poner pausa un segundo. Primero, Biden hizo un comentario referente a la comunidad afroamericana en Estados Unidos y que Trump estaba quitando fondeo de los organismos que supuestamente ayudan a crear mayor conciencia de raza y mayor integración, mayor igualdad de género, igualdad racial y demás. Y inmediatamente cuando empezó a hablar del tema racial en Estados Unidos, Trump empezó a hablar de policía, ¿ok? Esto refleja algo que se llama posición subjetiva. ¿Por qué? Porque Biden planteó la pregunta desde el ángulo de igualdad e integración racial y de género.
Pero, perdón, Biden planteó esto, pero Trump ya tiene una predisposición a pensar en la gente de color como criminales. Entonces, inmediatamente cuando Biden planteó la pregunta desde un ángulo social, diciendo de que, oye, ¿cómo creamos más inclusión, más igualdad, más conciencia de género, más conciencia de clase, más conciencia de raza? Bueno, de clase no, porque eso nunca se habló. Eso es lo que no estaba en el menú. Cuando habló de todos estos temas Biden, Trump, por su posición subjetiva y por su racismo inherente, y porque créanme que es un neofascista, o sea, con sus ideas fascistoides y racistas, inmediatamente pensó, estamos hablando de negros, estamos hablando de criminales. Entonces déjame hablar de la policía. Esto fue un punto clave. Y el otro punto clave dentro de esta plática de la parte racial, Trump dijo que los demócratas tienen esta agenda de destruir los suburbios americanos. ¿Okay? Y aquí es donde, digo, no me voy a cansar de recomendarles este libro hasta que neta todo el mundo lo lea, güey, que ya me pueda callar el hocico, porque, o sea, no tienen excusa para no leerlo porque literal está gratis en internet. El libro es Dónde aterrizar de Bruno Latour. ¿Okay? Trump habló de cómo los demócratas quieren destruir los suburbios americanos. ¿A qué se refiere cuando dice que los demócratas quieren destruir los suburbios americanos? A la segregación por clase. O sea, a lo que se refiere es de que los suburbios en Estados Unidos es donde viven los ricos. Y prácticamente lo que están diciendo es que los demócratas quieren que los pobres vengan a vivir cerca de los ricos. Y no, o sea, esto es destruir lo que es Make America Great Again. O sea, regresar a Make America Great Again en la cabeza de Trump es regresar a todo este tema de los ricos de un lugar, los pobres de otro lugar, o sea, diferentes tipos de segregación, pero es una segregación por clase, es una segregación socioeconómica. Entonces, a fin de cuentas no, deja que los suburbios tengan unos muros altísimos y como con estos muros altísimos, pues no pueden entrar los pobres a destruir nuestro bellísimo estilo de vida urbano, nuestro estilo de vida de ricos, o sea, que los pobres se queden viviendo fuera, ¿no? Y aquí creo que Biden tuvo una de las pocas buenas respuestas cuando le dijo de que, oye, tú tienes una versión equivocada de lo que son los suburbios. Hay muchos lugares que ya tienen suburbios mucho más diversos de tu idea esta fascista de que los suburbios son para familias tradicionales blancas adineradas, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante para el contexto de Bruno de Latour de Dónde aterrizar? Se está acabando la tierra, o sea, se está acabando el espacio. Entonces es necesario levantar muros para restringir el flujo de personas. ¿Por qué? Porque los negacionistas de la ciencia, todos estos conservadores postmodernos, que ahorita les voy a explicar a qué me refiero con el término, tienen que negar la ciencia para que toda su narrativa haga sentido. Porque si no, si adoptan la postura intelectualmente honesta de hacer una lectura de datos y qué es lo que está pasando con la ciencia, su narrativa se desploma. Entonces tienen que negar la ciencia para que esto funcione. Entonces aquí hubo un momento bien interesante y creo que fue una de las pocas respuestas de Biden, ¿no? En general, se hizo una encuesta a nivel de Estados Unidos de que cómo se había sentido la gente después del debate y la verdad es que todas estas cosas se me hacen tan estúpidas porque todo el lenguaje del debate es como un lenguaje de deporte. Es equipo A contra equipo B, estadísticas, cómo te sentiste, resultados, analistas. O sea, ya vemos esto como un deporte. Y si vemos esto como un deporte, pues pierde completamente la seriedad. Porque el deporte es entretenimiento. Esto tiene un lenguaje de entretenimiento. Y por eso Trump es el político por excelencia postmoderno. Porque es primero que nada un actor. O sea, no tiene una intención para con el mundo, no tiene una visión para con el mundo. Lo que quiere es enriquecerse, lo que quiere es ganar dinero, lo que quiere es dejar a su legado, es un depredador de reconocimiento como un influencer y no tiene ninguna ideología, no defiende nada, no aspira a nada, no quiere construir nada. Esto es lo más raro de todo esto, ¿no? A ver, déjame ver nada más de otro tema que están hablando. Espérame. Otro tema súper importante, justo ahorita. Le dijeron a Trump de que, oye, referente a las protestas, a las manifestaciones de Black Lives Matter, a todo esto que pasó en las calles en Estados Unidos, o sea, y ahí obviamente Trump empezó a decir, sí, no manches, Antifa es una organización criminosa, siendo que ya oficialmente la CIA delimitó que el Antifa es una idea, no es una organización, entonces ser antifascistas, pues es una noción ideológica y no necesariamente es un grupo organizado que tiene intenciones, ¿no? Y aquí, pues, obviamente a los conspiranoicos les encanta inventar que hay dinero de Soros por detrás y se ponen el sombrerito de papel aluminio y creen que hay un ring de pedofilia bajo una pizzería y pues ahí y creen que le están echando jarabe gay a los sapos y está transformando a la gente en homosexual en Estados Unidos porque los sapos que están en el agua son gays.
Aquí lo interesante de esto es que él inmediatamente, pues lo que hace Trump, ¿no? Negar la realidad y completamente desviar la narrativa. Entonces empezaron a hablar de las manifestaciones, de la violencia criminal, de la violencia policíaca, de la criminalización de muchas de las cosas que sucedieron. Y él inmediatamente empieza a decir, no, 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 es problema de Antifa, los radicales de izquierda son el problema. Y aquí el moderador hizo algo muy padre. El moderador lo puso contra la pared y dijo, a ver, Trump, tú has tenido oportunidades de hablar mal diciendo que existe gente mala de los dos lados. Aprovecha este espacio para condenar a los grupos de derecha. Y tal cual. Y Biden le dice, sí, hazlo. Y se quedan los dos callados. Y hay un extraño momento de paz y silencio donde Trump queda como contra la pared y dice que, ok, a ver, ok, ¿a quién quieres que condene? Como nómbrame un grupo en específico, ¿no? Entonces nombró un grupo paramilitar americano que claramente es radical de derecha y demás. Y les dice, y el verbatim es importante, les dice stand down. ¿Okay? Stand down normalmente para empezar es una frase militar, que es como baja el arma. ¿Okay? Eso es más una validación que una desvalidación. O sea, ¿a qué me refiero? Si les hubiera hecho algo como están en lo equivocado, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, o sea, todo eso hubiera como, pues, puesto en oposición a Trump con los grupos paramilitares de derecha. Pero les dijo stand down, que es una orden que normalmente se da en grupos militares que el general le dice a los soldados que bajen el arma. Pero prácticamente lo que están diciendo, y después, justo después de eso dijo, pero alguien tiene que hacer algo contra estos grupos radicales de izquierda. ¿Okay? Entonces, usar la frase stand down para, según él, descalificar los grupos radicales de derecha y automáticamente después decir, pero alguien tiene que hacer algo contra los grupos radicales de izquierda, es incitar a la violencia. O sea, es incitar a la violencia y esto revela probablemente más de su narrativa fascistoide que muchas de otras cosas que la gente toma como más graves. Okay, él claramente tiene esta postura. Él claramente está a favor de estos grupos paramilitares de derecha. O sea, le sirven en la construcción de su mitología, ¿no? Ah, bueno, aquí está hablando del racismo sistemático. Déjame ver qué más. Biden no habló de Antifa, no específicamente, o no la mencionó. ¿A qué te refieres? Ah, bueno. Ah, mira, justo aquí. Ve. 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 O sea, lo primero que dijo es de que no, yo no veo el problema radicales, casi todo lo que veo es un problema de izquierda. Exacto, hazlo, condena a la derecha. The Proud Boys, o sea, el grupo que eligieron es Proud Boys, o sea, condena a los Proud Boys, a los garotos en portugués, a los chicos orgullosos, condénalos. Stand back and stand by. O sea, perdón, stand by está peor todavía que stand down. Stand by es tipo, estén en espera, o sea, quédense ahí esperando. O sea, no es disperse lo que están haciendo este negativo, es stand by, o sea, estén alertas. Alguien tiene que hacer algo sobre Antifa y la izquierda. Qué miedo. Qué miedo. Bueno, climate change. Uy, que la madre. Pinche tema horrible, güey. A grandes rasgos, yo creo que esto ya es de lo último, ¿no? O sea, aquí Biden dijo que sí, quiere regresar al Acuerdo de París, quiere regresar otra vez a tener estas conversaciones globalistas y volver a subirse a cuáles deberían de ser los temas que deberíamos de estar hablando en términos al cambio climático, lo cual, a ver, habría que analizar a detalle, porque lo que realmente no se está hablando del cambio climático es que no deberíamos de estar buscando simplemente mantener el paso acelerado de crecimiento de la economía y quemar más carbón. O sea, vayan a ver cómo funcionan las baterías de litio. Vayan a ver lo mucho que se tardan en desgradarse y todo lo que existe por detrás de combustibles renovables, que combustibles renovables muchas veces nada más es que quemar árboles, ¿eh? O sea, vayan a investigar porque ese tema está tétrico, güey. O sea, la verdadera sustentabilidad de las energías renovables. Y aún así, Biden lo que está diciendo es que quiere regresar a esto y regresar a esta narrativa de
Sí, usemos energías renovables, como en los árboles, porque podemos plantar árboles y seguirlos quemando, siendo que no tendrá ningún efecto la cantidad de humo y de, ¿sabes?, desmatamiento que se genera en el proceso, lo cual es altamente cuestionable. Y Trump simplemente dijo, no, es un tema de administración de bosques, o sea, es un tema que, pues hay muchos bosques secos y como hay bosques secos, pues por eso se están incendiando las cosas, tal cual es un negacionista de la ciencia. Y de nuevo, me queda clarísimo, me queda cada vez más claro esto. La única manera como se sostiene el discurso del crecimiento económico sin límites es con la negación de la ciencia. O sea, es que cada vez están más cerca de crear toda esta gran mitología de que lo que tiene que suceder es negar la ciencia, ¿no? O sea, tenemos que continuar negando la ciencia para poder creernos todas estas cosas porque si no, no va a funcionar. Bueno, yo creo que estos fueron los puntos principales del debate, que a ver, debate, o sea, no hubo debate, o sea, no hubo una discusión, hubo un ponerle dedos en la cara el uno al otro y decir que el mentiroso eres tú y que todo está mal, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar un par de cosas que quiero comentar. Primero, la sociedad del espectáculo. Un gran autor, Guy Debord, que de hecho es una persona que se quitó la vida después de terminar sus escritos, decía que vivimos en una sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo es esta noción de que nosotros ya no tenemos un contacto directo con la realidad, sino que simplemente nosotros entramos en contacto con la realidad a través de un mundo de imágenes, un mundo de símbolos, pero más que nada imágenes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De hecho, si vieron justo antes estaba posteé una frase que era, la razón solo reconoce lo que ella mismo crea, que es, pues a grandes rasgos, una descripción del problema kantiano. O sea, que es, pues, o sea, cómo funciona la razón pura. ¿Cuáles son aquellas cosas a priori que nos hacen entrar en contacto con el mundo y darle sentido al mundo? Y hay algunos conocimientos a priori. El problema, un poco de la crítica de la sociedad del espectáculo, es que ahora existe la cosa en sí misma, que es la realidad, y la manera como nosotros entramos en contacto con esta cosa en sí misma para crearnos una idea de la cosa, ya no se da a través de nuestra experiencia fenomenológica de nuestros sentidos, sino que se da a través de imágenes. Entonces piensen así, ¿conocen París? Y van a decir, sí, claro que conozco París. La Torre Eiffel, las callecitas estas, los franceses mamones. ¿Y cuántos de ustedes han ido a París? Entonces, ¿cómo puedes decir que conoces a París? Deja tú, ¿me conocen a mí? ¿O me conocen solo por estas imágenes que están viendo y por los textos que han leído míos y por los lives que hago de vez en cuando? ¿Me conoces? ¿Qué tanto conoces? O sea, ¿qué tanto tu noción de la realidad es un espectáculo? ¿Okay? Y luego está el lenguaje del espectáculo, porque el espectáculo cumple con una normatividad de cómo se comunican sobre las cosas, cómo se hablan sobre los hechos. ¿Okay? Y esto, pues obviamente, tiene un reflejo muy grande en nuestra expectativa, en nuestra lectura de lo que es fake news. ¿Okay? Piénsenlo así. Y no es que sea falso. O sea, no es que yo te diga, ah, no conoces París. Pues el problema es que sí conoces París. Pero ¿qué París conoces? ¿Y cómo te construiste esa idea del París que conoces? ¿O cómo te hiciste esa idea del Diego que conoces? ¿Okay? ¿Cómo esta gente crea estas narrativas? Porque la verdad es que todo aquello que antes vivíamos en primera persona, ahora lo vivimos mediado por imágenes. Y todo el tiempo estamos construyéndonos una idea del mundo en base a imágenes y cosas que consumimos en medios audiovisuales. Entonces, si yo te digo, oye, ¿de qué se trata el conflicto de India contra China? Y pues tú tienes una serie de imágenes en tu memoria que tú puedes usar de manera remontada para actuar una narrativa que te convence sobre qué es lo que está pasando entre India y China. Y tú vas a agarrar diferentes opiniones de aquí y allá para construirte una versión de una narrativa que te parezca a ti lo suficientemente convincente para hacerte una idea de qué es lo que está pasando en el conflicto de India y China. Entonces, y aquí lo raro es que, y no lo percibes como una mentira, no lo percibes como una construcción, lo percibes como una verdad objetiva. Eso es lo extraño de todo esto. Entonces, cuando tú ves un debate entre Biden y Trump se construye esta idea de que los bosques de Estados Unidos se están incendiando porque es un tema completamente de administración de parques y bosques, porque pues, había mucho árbol seco tirado en el piso, él lo cree con toda convicción y probablemente su versión de la realidad mediada a través de este concepto de la sociedad del espectáculo le da todos los argumentos y le construye toda la narrativa para que él crea que eso es realmente lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces lo que pasa hoy en día en estas discusiones es que dices, oye, es que ¿cómo puede ser que tengas una opinión tan diferente a la mía? Parece que no vivimos en el mismo mundo. Y la noción de la sociedad del espectáculo, que todo esto de la sociedad del espectáculo de Guy Debord
que en paz descanse porque se suicidó después de escribir el libro, sí es verdad. La gente que tiene una opinión diferente a la tuya no vive en el mismo mundo que tú. ¿Por qué? Porque el mundo que percibe a través de las imágenes es completamente distinto al tuyo. O sea, piensen en los algoritmos, cómo los algoritmos te presentan algunos tipos de noticia que saben que van a tener engagement contigo, de alguna manera, ni siquiera con una intención de formarte una narrativa, porque pues eso es otra cosa que valdría la pena analizar, sino simplemente para darte a aquellos que saben que tú le vas a dar clic. Entonces están jugando contra tus sesgos cognitivos todo el tiempo para acelerar tu consumo de contenido y te van creando de una manera acumulativa esta noción de la sociedad del espectáculo. ¿Okay? ¿Qué pasa con la sociedad del espectáculo? ¿Por qué llegamos aquí? ¿No? A grandes rasgos llegamos a esta noción de la sociedad del espectáculo porque la parte básica de la pirámide de Maslow, de las necesidades, o sea, todo aquello para lo cual el ser humano pasó el proceso evolutivo, sobrevivir, comer, respirar, reproducirse, o sea, vamos a suponer, todas estas cosas básicas tú ya las sabes hacer, ya las dominamos en los últimos años. El problema es que después de cumplir esas necesidades básicas ya no sabemos qué desear. Entonces hay una triada bien interesante que habla de cómo esta sociedad del espectáculo funciona en la modernidad. Primero, el marketing te dice qué desear. O sea, todo el tiempo la propaganda, la mercadotecnia, te está diciendo qué deberías desear. Este carro, bueno, estas 20 opciones de carro, estas 20 opciones de computadoras, que 20 me la bañé, este millón de opciones de computadoras, este millón de opciones de carros, este millón de opciones de ropa, este millón de opciones de sabores de comida. O sea, todo el tiempo te están diciendo qué deberías de desear. O sea, te están poniendo de que, pues mira, no tienes hambre, no tienes sed, tienes casa, puedes reproducirte si quieres, entonces no deseas nada más. O sea, no existe ese deseo profundo, trascendental de conseguir algo más. Entonces todo el tiempo te estoy poniendo cosas enfrente para que desees. ¿Okay? Eso funciona, eso es el marketing. El marketing es decirte qué desear. La siguiente capa son los celebrities o los influencers, que son estos depredadores de atención y validación. O sea, es gente que está completamente vacía de deseo propio y necesita que todo el tiempo le estén validando sus deseos. Y a grandes rasgos el celebritismo funciona como una curaduría. El celebritismo funciona como un buen gusto para el deseo. Entonces, tú no tienes deseo propio porque cumpliste tus necesidades básicas, no estudias, no lees, no tienes ninguna gran ambición de vida, no tienes esperanzas, entonces no tienes ningún deseo propio. La mercadotecnia te tapiza de deseo, te pone millones de deseos enfrente. Pero el problema es que después con tantas opciones, pues no sabes cuál deseo es bueno y cuál deseo es malo. Entonces, sigues influencers, que al parecer ellos tienen todas las soluciones de la vida y tienen toda su vida resuelta porque tienen todo lo que quieren y te presentan una versión de su vida que está completamente editada, donde parece que son felices todo el tiempo, y ellos te dicen de todas las opciones de tu deseo, cuáles son los deseos buenos y cuáles son los deseos malos. Entonces tú sigues influencers para no tener que cuestionarte frente a todos los deseos que te plantea la mercadotecnia, cuáles deberías de desear y cuáles no. Y el tercer nivel son los medios. Los medios, o más bien las noticias y el medio masivo, si quisieras verlo así, es lo que establece la normalidad y de alguna manera es lo que juzga lo que es la moral. Entonces, tú primero tienes, aquí están todas tus opciones de lo que deberías de desear porque no tienes un deseo propio. Segundo es, aquí está la gente que sabe entre esos deseos cuáles son los deseos que son los deseos que son para ti y no son para ti, cuáles son los deseos que son bonitos y feos, sexys o no, que están de moda o no están de moda. Y por último están los medios. Los medios vienen a moralizar el debate. Los medios vienen a decirte, deberías o no deberías de desear esto, de que, oye, ¿es moral o es inmoral desear este tipo de cosas? Hablando de los medios y específicamente un discurso que Trump usa bastante, es esta historia de los fake news, ¿ok? Primero, mi noción, ya es algo que siempre les he dicho, si han visto mis reviews de noticias siempre se los digo. Las noticias siempre han sido falsas, ¿ok? Siempre han sido falsas en un sentido de que reportan a través de un intermediario un evento externo. ¿Okay? Entonces, pues digo, podrías hablar inclusive de la teoría de la relatividad y la velocidad de la luz, porque pues es, si un evento está sucediendo, el tiempo que tarda el evento en alcanzar tu aparato perceptivo, pues existe algo de modificación. Entonces ya desde ahí existe una cierta relatividad en tu experiencia del mundo versus lo que es el mundo real que se tendría que analizar de una manera neurocientífica. Pero aparte, lo que te están haciendo es que te están reportando obviamente a través de una subjetividad. Porque una persona cuando interpreta un hecho, pues le tiene que poner una interpretación subjetiva a las cosas y decir, esto que sucedió, pues lo tengo que encuadrar dentro de un marco contextual y decir, sucedió tal día, por tal motivo y tuvo tal efecto. Todas esas interpretaciones subjetivas te presentan los hechos dentro de un contexto. Entonces, las noticias siempre han sido falsas. ¿Okay? De hecho, lo más honesto sería que las noticias siempre se analizaran
con una claridad desde qué posición subjetiva se presentan, nunca tratando de ser objetivas. Las peores noticias tienden a ser aquellas que fingen ser objetivas en su reporte, porque niegan la subjetividad del humano, que es el que interpreta los hechos. Y si nadie está interpretando los hechos, pues tiene que ser un video, sin comentario, sin título, sin edición, lo cual desde ahí es difícil, porque desde el momento que tú defines que un video empieza y termina en un lugar, estás diciendo que eso es lo importante, que lo que pasaba antes y lo que pasó después no importó. Entonces, eso es lo difícil. O sea, todas las noticias han sido falsas, ¿ok? ¿Por qué las noticias son más falsas hoy que nunca? Tú tienes canales de 24 horas al día, exacto. O sea, hay noticias que duran 24 horas. O sea, la idea de noticia es que algo es importante contra todo lo demás que no es importante. Es noticia, acaba de incendiarse un edificio. ¿Por qué? Porque los edificios normalmente no se están incendiando. Eso es una noticia. ¿Qué pasa cuando tienes un canal de noticias 24 horas? ¿Todo el tiempo? ¿Todo es noticia? Pues igual que la palabra VIP, la idea de VIP es Very Important People. Si todo el mundo es VIP, nadie es VIP. Si todo es noticia, nada es noticia. Si todo es urgente, nada es urgente. Entonces, en ese sentido, la noticia se volvió nada más que otro tipo de entretenimiento, donde estamos acostumbrados a que todo lo consumimos en formato de entretenimiento porque estamos adictos a la dopamina y ahora todo se nos presenta en este formato donde todo tiene que ser exciting y obviamente, ¿por qué? Hay muy poco excitación en el acuerdo. O sea, cuando la gente dice de que yo creo que la luna es gris. Estoy de acuerdo contigo, la luna es gris. Pero a lo mejor nuestra manera de verlo es que es otro color. No, vamos a dejarlo ahí. La luz es gris. Se acabó la discusión. No hay excitement. Pero si alguien dice, yo creo que la Tierra es plana. No mames, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Claro que no, güey. Miles de años de ciencia. ¿Cómo chingado la Tierra va a ser plana? Hay debate. Hay discusión. Hay grilla. Y esa grilla vende y funciona muy bien para la sociedad del entretenimiento. El problema es decir, en este sentido, ¿cómo se usan estas noticias falsas para construir una narrativa? Porque pues, obviamente también en el relativismo absoluto, y no entiendo por qué estamos cayendo otra vez en un relativismo absoluto, cuando se supone que pues, pasamos la época del Enlightenment, o sea, pasamos la ilustración, la ciencia ganó. O sea, se supone que ya no usamos mitos para explicar la realidad. O sea, el rol de los mitos era darle sentido a la narrativa de la realidad y quitarnos un poquito la ansiedad y decir, no, es que existen mitos de dragones, de héroes, de grandes guerreros, de grandes batallas, de grandes conquistas y grandes revoluciones, porque pues esos mitos te ayudan a mantener la ansiedad en un cierto nivel tolerable, como decir, pues no te preocupes que está pasando todo esto, porque Trump es el gran salvador que vino a pelear contra los globalistas y va a hacer América grande otra vez y va a levantar muros para que nadie se meta aquí, y Trump nos va a defender de esta idea de los sapos gays de los globalistas y esta agenda por la energía verde que solo nos viene a quitar más dinero. Y vamos a regresar a gran Estados Unidos, que no sé en qué año Estados Unidos fue grande, supongo que en los 50s, en los 40s, cuando los gerentes daban nalgadas a las secretarias y tomaban whisky y fumaban a las 3 de la tarde. Entonces supongo que esa fue la época donde Estados Unidos fue great, ¿no? O sea, quiero pensar, a lo mejor un poquito antes, cuando los negros se sentaban en la parte de atrás de los camiones. Puta, la neta no sé. Cada vez que alguien dice Make America Great Again, lo primero que pienso es, esa es la frase reaccionaria por excelencia. Un reaccionario, al contrario de un progresista, quiere regresar a otro momento histórico. O sea, en lugar de pensar que la historia tiene que moverse hacia adelante y tenemos que constantemente buscar mejorar las situaciones de la vida y mejorar la igualdad y mejorar los resultados de la humanidad, un reaccionario es aquel que quiere regresar a las cosas como eran, que quiere que el mundo se mueva lo menos posible, ya sea por una protección de su posición privilegiada o un regreso a una posición antigua más privilegiada. Y para terminar, quiero hablar específicamente de esto, porque entiendan, aquí lo más importante de todo. Este debate se trató, y aquí se los voy a enseñar, de café sin leche contra café sin crema. ¿Okay? Mi súper amigo Andrés Marcelo posteó este meme en la mañana, que es un meme precioso. O sea, vean lo que dijo Bernie Sanders en 40 segundos la última vez que participó de un debate, ¿no? Lo voy a acercar aquí un poquito y ahorita se los voy a traducir. Give a voice to people who after 45 years of work are not making a nickel more than they did 45 years ago. 60% de la población de Estados Unidos no ha visto aumentos en 50 años de trabajo. We are giving a voice to people who are saying we are sick and tired of billionaires like Mr. Bloomberg seeing
Ok. Café sin leche, café sin crema. Ese es el problema. O sea, llegamos al restaurante y nos ofrecieron un sándwich de feto o una sopa fría de placenta. Ese es el problema real. O sea, todo esto es un gran sesgo de encuadre. O sea, todo esto es un gran sesgo de framing, porque nada de esto es importante. O sea, lo que tienen que entender es que esta elección es una elección perdida. Invariablemente de quien gane, es una elección perdida, es una pérdida de tiempo, porque ninguno de ellos tiene la agenda que se necesitaría realmente cuestionar. ¿Okay? Y voy a terminar definiendo las dos posturas ideológicas que se defienden aquí. Los dos están a la derecha. Lo siento mucho, los dos son de derecha. Biden es un neoliberal clásico, o sea, que viene de alguna manera a presentarte ¿sabes? Socialdemócrata, que es un capitalismo con cara humana, un capitalismo responsable. Háganme el puto favor, güey. Es como agarrar el alien de la película de Ridley Scott y ponerle una mascarita de carita feliz. O sea, Biden viene a representar el capitalismo responsable, el capitalismo humano, el capitalismo socialdemócrata, que es más de lo mismo. O sea, es lo mismo que nos viene jodiendo desde los 70s para acá. O sea, eso es lo que viene a presentar Biden. Él representa the establishment, ¿ok? Y Trump viene a presentar algo que logra ser aún peor que lo que está presentando Biden, que es posmodernismo conservador, ¿ok? ¿Qué quiero decir con posmodernismo conservador? Posmodernismo es que no es necesariamente, no es multidireccional, es de múltiples direcciones. Y básicamente el posmodernismo viene a oponerse a las narrativas universales. Entonces, cuando la intención del mundo, que si lo quisieras ver como el zeitgeist o la idea hegeliana, que es la idea que mueve el mundo, el posmodernismo viene a deconstruir y decir no. Ahora siento que el mundo entero está apuntando hacia un progresismo, hacia una búsqueda de igualdad, hacia un terrestrialismo, hacia una conciencia mayor de la relación entre todos los seres humanos y el medio ambiente. Si esta es la gran narrativa, el posmoderno viene a desconstruir eso. Y el posmoderno viene a decir, no, esa no es la gran narrativa. Nosotros tenemos otra versión de lo que debería ser la narrativa universal. Y el posmoderno básicamente lo que viene a hacer es a deconstruir y decir, no funciona así. ¿El conservador qué es? El conservador es un tipo de reaccionario, pero que está dispuesto a ceder algunas cosas. Básicamente el conservador te dice, sí, deberíamos de progresar y aspirar a algo mejor, pero hay algunos valores tradicionales sobre los cuales quiero construir el futuro. ¿Okay? Estos valores tradicionales para mí son importantes para la construcción del futuro, lo cual no está del todo mal, o sea, está bien. O sea, yo tampoco creo que deberíamos de ser radicalmente destructivos y simplemente decir destruyan todo a la Nietzsche y empecemos todo desde cero. O sea, sí creo que hay algunas cosas que se tienen que conservar. Mi diferencia con un conservador es que yo creo que hay algunas cosas que se tienen que destruir para el progreso. El conservador a grandes rasgos lo que busca siempre son estos microcambios incrementales. ¿Okay? Un posmoderno conservador lo que viene a decir es que la gran narrativa terrestrialista de igualdad, inclusión, de bienestar humano, de globalización hasta cierto punto, de decir que tenemos una gran sociedad completa, global, que debería de unirse en pensamiento y buscar el bienestar del humano frente al bienestar de cualquier otro sistema, viene a ser subverso por la idea posmoderna conservadora de decir no, vamos a make America great again, como era en el pasado, con algunos valores tradicionales, rompiendo la idea del globalismo, como diciendo el globalismo es el enemigo y el localismo, make America great again, es la posición que presenta Trump. ¿Okay? Aquí una última recomendación de peligro. Estos gobiernos autoritarios de derecha son tipo 2 pasitos antes de regímenes autoritarios fascistoides. 2 pasitos antes. Y esto es algo que todo el mundo tiene que tener muy consciente. De aquí a que Trump, que de hecho termina el video diciendo que si él no está de acuerdo con la manera como se hacen las votaciones y la manera como se hacen los votos y el conteo y demás, él está dispuesto a pelear para no resignar su posición de presidente. ¿Okay? Esto puede ser algo sumamente trágico y sumamente drástico para la historia de la humanidad. O sea, eso es lo que se está jugando hoy en día. O sea, entre bromas, entre que la gente se ríe porque Trump parece un payaso, ¿sabes? Entre los chistes, entre cosas que suceden, entre este niño que salió a la calle de 17 años de edad con un rifle AR-15 y mató a 2 personas que estaban en una manifestación. Por más que no era una manifestación completamente pacífica, pero nadie había matado a nadie, y él salió a dispararle a 2 personas. Y después un grupo cristiano le donó $500,000. No sé. Esto es el principio de una nueva época fascista. Así es. ¿Por qué? Porque esta
necesidad de aferrarse al poder y esta avaricia sin fin, o sea, este pozo sin fin de avaricia, esta incapacidad de tolerar la falta, de no tolerar la frustración, los lleva a estos caminos extremos. ¿Por qué? Tienen que negar la ciencia porque la ciencia ya les dijo que la Tierra no alcanza. O sea, que el crecimiento económico exponencial no es viable. ¿Okay? Cualquier persona que no entienda eso es un negacionista de ciencia. Y de no ser negacionista de ciencia, pues buscas otras narrativas, porque prácticamente te regresaste antes de la Ilustración. Entonces tienes que caer a mitos. Entonces caes a un mito, a la mitología de Make America Great Again y toda esta estética súper promisoria del héroe escogido Trump que nos va a regresar a nuestros tiempos de gloria. Y esto obviamente, pues como no hay suficiente tierra, no hay suficientes recursos para todos, pues acaba creando muchos antagonismos, mucha xenofobia, mucho racismo, mucha radicalización del discurso e imposibilita el progreso. ¿Okay? Más bien ahorita lo que tenemos que plantearnos es, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué llegamos a esto? O sea, ¿qué podemos hacer frente a una situación donde las dos opciones que se nos presentan son pésimas y una es peor que la otra? Y constantemente nos vemos frente a este mismo pinche menú que no nos ofrece nada que nos gusta. Simplemente te ofrecen café sin leche y café sin crema. Y tú querías un cappuccino, pero resulta que no estaba en el menú. ¿Qué van a hacer? ¿Por quién van a votar? Si les gustó, ayúdenme con compartir. Coméntenme cuando lo postee por quién votarían ustedes y por qué. ¿Qué opinan de esta metáfora del café sin leche o café sin crema? Y postéenme ahí si ya leyeron o no a Bruno Latour, porque de verdad no tienen excusa para no hacerlo, ¿vale? Espero disfruten su día. Nos vemos. Adiós.